Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a la tertulia bimensual que organiza la Residencia de Cirugía General del Hospital Docente Padre Villini. Esperamos que todos estén bien y estén en buena salud. Esta es una iniciativa que se inició desde el año académico pasado y entonces hemos decidido continuar en pro de la formación de los residentes de nuestro hospital. Damos la bienvenida formal a todos aquellos maestros, profesores, residentes y colegas que están en la noche de hoy acompañándonos, aunque no son de la escuela per se, pero que están aquí para darnos también un poco de su conocimiento y de su aprendizaje. Esperamos que la noche de hoy sea de provecho para todos nosotros y enriquecernos con algo que nunca está de más, que es el conocimiento. Quien les habla es la doctora Santiago, residente de cuarto año de la Residencia de Cirugía General del Hospital Docente Padre Villini, y voy a ser la moderadora en la noche de hoy. Para las preguntas y comentarios, por favor utilizar el chat, ya si alguien quiere hacer una aclaración o una acotación, entonces también está la opción de levantar la mano en la plataforma de Zoom. En la noche de hoy nos acompaña el doctor Marcos Núñez Cuervo, excelente persona y excelente cirujano, excelente profesor. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo su posgrado en cirugía general en el Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, hizo un entrenamiento en quemaduras en Galveston, Texas, y hizo su posgrado en cirugía de mano y microcirugía en la ciudad de Louisville, Kentucky. También tiene una maestría en lo que es gerencia educativa de la Universidad Iberoamericana, de la cual también es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Es cofundador y pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Mano. Es pasado presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos desde el periodo 2004 al 2006. También forma parte de la Asociación Dominicana de Facultades y Escuela de Medicina, ADOFEN, de la cual también fue pasado presidente, y también presidente de la Academia Dominicana de Medicina. Para nosotros es un gran placer que el doctor nos acompañe en la noche de hoy con el tema de manejo de infecciones en cirugía. Doctor, cuando quiera puede compartir su pantalla y podemos iniciar. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor, a la doctora Santiago, la introducción. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve perfectamente. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por la introducción. Muy complacido de estar aquí con el Hospital Docente Padre Villini, con quien nos unen vínculos de amistad con coordinadores, jefes de servicio, egresados, y ahora con ustedes los residentes. Y también veo en el público un grupo importante de cirujanos que están interesados en el tema. Y también veo al pasado presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, a quien saludo con mucho afecto. Bueno, la persona responsable de yo estar aquí es el doctor Jorge Asjana David, mi gran amigo. Así que agradezco a Jorge la invitación. Pues, gracias a Herbert Stern, que es un gran oftalmólogo e historiador, estuve hurgando en una información del Hospital Padre Villini, que se llamó en sus inicios el Hospital San Andrés. En esa época teníamos el Hospital Nicolás de Bari, el Hospital San Andrés, que después fue Padre Villini, a inicio del siglo XX, en los años 12-13. Y también estuvo en esa zona por ahí el Hospital San Lázaro. Quiero llamar la atención que ese hospital ha tenido en su historia como directores al doctor Ramón Báez, que fue presidente de la República,
También lo dirigió Salvador B. Gautier y el ilustre Francisco Mocoso Puello. Y es interesante porque los tres eran cirujanos. El doctor Nicolás Pichardo, un gran cardiólogo internista de los padres de la medicina interna en el país, fue director también de ese hospital. Vamos en este tiempo que me han cedido a revisar sucintamente, comenzando siempre, como le digo a los estudiantes y a los residentes, por las ciencias básicas, que es la zapata del conocimiento, para que nosotros podamos hacer buenas clínicas. Bueno, pues el término microbiota o microbioma, que antes nosotros hablábamos de la flora microbiana, pues ya se habla de la microbiota normal o microbioma. Y es un grupo de microorganismos que están en diferentes partes del cuerpo, en personas sanas. A nivel del tracto gastrointestinal, pues sabemos su beneficio en el proceso digestivo, la producción de vitaminas como vitamina K, y también que nos protegen de la colonización por organismos oportunistas. Está la microbiota intestinal, en la que nosotros los cirujanos tenemos que tener conocimiento y tratar de promover los probióticos que están, por ejemplo, en el yogur, en las aceitunas, y los prebióticos que favorecen a que la flora intestinal nuestra, la microbiota intestinal, se mantenga en buenas condiciones. Y ahí pongo 4 elementos que son baratos, que son asequibles y que son prebióticos, como el ajo, la cebolla, la avena y la miel. A nosotros nos va a interesar mucho, sobre todo la microbiota intestinal, que tiene que ver con el intestino delgado y el intestino grueso, porque nosotros vamos a ver que las infecciones intraabdominales son el tipo de infecciones que vamos a lidiar con más frecuencia, además de las infecciones de tejido blando. Y usualmente son infecciones polimicrobianas, con gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. Entonces, cuando vamos a hablar de salud y enfermedad, hay 3 elementos que quiero recordar. La barrera piel-mucosa, el pH, que usualmente es un pH ácido, tanto en la piel, tanto en el estómago, como también a nivel de la orina. Y lo que acabo de mencionar, la importancia que tiene la microbiota en general y sobre todo la microbiota intestinal para nosotros. Y aquí vienen algunas definiciones. Estas son suturas que obviamente tienen ya 2 semanas y uno comienza, y el paciente, a preocuparse porque ve una zona eritematosa, pero no está caliente, no hay secreción, no duele. Y por eso nosotros tenemos siempre que tener en cuenta conceptos como, por ejemplo, inflamación, colonización, infección. Y llamo la atención a la colonización, porque cuando nosotros perdemos la barrera cutánea y tenemos una lesión crónica como esta úlcera, es muy probable que si nosotros hacemos cultivos cualitativos, encontremos microorganismos, porque se ha perdido la barrera. Y eso no significa infección. Y esa es de las cosas que vamos a aclarar en la noche de hoy. Entonces, si yo preguntara qué características tienen las infecciones quirúrgicas, una de ellas es que necesitan tratamiento quirúrgico, algunas de ellas. Otras que se desarrollan producto de una complicación de un acto quirúrgico. Y vamos a ver que cuando hablemos de infecciones intraabdominales o productos de procedimientos intraabdominales, la flora usualmente es mixta, predominando los aerobios del tipo E. coli y anaerobios del tipo Bacteroides fragilis. Una de las infecciones que más nos preocupan a nosotros como cirujanos son las infecciones del sitio operatorio, que obviamente están relacionadas a un procedimiento realizado por nosotros. Y que para nosotros cantar victoria y decir que ese procedimiento no se infectó, tenemos que esperar 30 días, no cuando quitamos la sutura.
si hemos realizado una hernia con malla o se ha colocado una prótesis de algún tipo, tenemos que esperar un año para hablar de infección del sitio operatorio, que no ha habido infección del sitio operatorio. Vamos a ver más tarde que podemos tener la superficial o profunda, y es el tipo de infección nosocomial más frecuente que hay. Hablando de infección nosocomial, o también llamada infecciones adquiridas en el hospital, vamos a ver que una característica crítica es que ese paciente tiene que haber transcurrido unas 48 horas y haber estado seguro de que no ha estado incubando un proceso infeccioso que viene de la comunidad, que es el otro tipo de infección. Cuando hablamos de costes, quiero que pongan atención aquí a donde está la flecha roja, porque esa información es de 2017 y la información de arriba es del 2012. Y fíjense que estamos hablando de un costo anual que puede ir de 3.5 billones, y 1 billón son 1.000 millones, a 10 billones, ¿ok? Y además de que eso aumenta la hospitalización de los pacientes y, por supuesto, también las posibilidades de complicación y muerte. Y si le ponemos caso a este círculo aquí, dentro de las infecciones nosocomiales, vamos a ver que las infecciones asociadas a los catéteres centrales son las que mayor número de costos producen en el hospital. Fíjense que le sigue, en segundo lugar, las neumonías asociadas al ventilador. ¿Y cuáles son las fuentes? Bueno, nosotros lo hemos visto en el libro de Savitton y en el libro de Schwartz. La fuente principal de nuestro paciente son los pacientes, gérmenes que están en la piel, o si hacemos cirugía gastrointestinal, gérmenes que están en el tracto gastrointestinal. El equipo quirúrgico, nosotros los cirujanos, los residentes, las enfermeras, el equipo que trabaja, y el medio ambiente. Nosotros sabemos que hay proveedores de salud que están dentro de la institución, que pueden pasar las infecciones. Equipos médicos, los estetoscopios, y debemos recordar también el famoso carrito de cura. Nosotros recordamos perfectamente los carritos de cura, llevándolo de una sala a otra. Eso puede ser un vehículo de transmisión. Y los brotes ocasionales que puede haber de Clostridium difficile. Y les recuerdo que el Clostridium difficile se transmite por esporas. Y que el alcohol gel, que es muy útil para otros microorganismos, no funciona con el Clostridium difficile. Sí funciona el agua y jabón. Entonces, para Clostridium difficile hay que lavarse las manos con agua y jabón. Y mi jabón preferido es el jabón de cuajo. Y ahora con el SARS-CoV-2 sabemos la transmisión por vía aérea, que también puede hacerse por vía de persona a persona a través de las manos. Aquí a la izquierda está una persona que le puso, como decimos, a mano limpia en un paciente que ya había salido de intensivo y todo, sin guante. Y entonces le pidieron que pusiera la mano ahí, y ahí creció un estafilococo meticilina resistente. Se hizo la misma prueba con la otra mano, habiéndose lavado la otra mano debidamente, y fíjense que no hubo crecimiento microbiano. Por lo tanto, hay que lavarse las manos. Entonces, alguien preguntaría, ¿pero cuál es la urgencia? Quiero llamar la atención que algunos médicos inclusive, pero la población en general piensa mucho en el efecto sombrilla de los antibióticos. Piensan que mientras más amplio es el espectro, como que mayor es la cobertura. Y resulta que eso no es así. Nosotros tenemos que seleccionar el antibiótico que va acorde al microorganismo o a los microorganismos que estamos utilizando, porque los antibióticos no son inocuos. También sabemos que hay un aumento importante de infecciones nosocomiales y que esos pacientes aumentan su estadía, aumentan la mortalidad, y que los fármacos de esas infecciones nosocomiales son más tóxicos y son más caros también. Y quiero llamar, separado en 12 slides, los factores de riesgo. Quiero ponerle
además del estado nutricional, que quiero insistir mucho, y ese hospital, Padre Villini, es un hospital líder en cirugía y nutrición, liderado por el profesor Rodríguez Bonet y el equipo de cirujanos también que lo acompaña. El tabaquismo, eso es fatal. El tabaquismo es fatal porque el tabaquismo produce, además de los daños sistémicos, produce vasoconstricción. La glicemia, vamos a ver una publicación, la importancia que hay de tener esa glicemia siempre por debajo de 200. Preferentemente 100, 120 como máximo. La normotermia, nosotros los cirujanos que operamos queremos trabajar en un ambiente, ¿verdad? Fresco, pero para el paciente no es cómodo y a veces producimos hipotermia. Entonces la normotermia vamos a ver que es un factor de riesgo. No voy a hablar de la isquemia, que obviamente es un factor conocido por todos, y destacar que las transfusiones están asociadas a inmunodepresión. Por lo tanto, si podemos evitar transfundir, hagámoslo. El otro elemento de factores de riesgo es esta tríada y se puede calcular. He puesto en un color rosado, rojizo, en la escala de los anestesiólogos de la Sociedad Americana de Anestesia, que es ya un estándar mundial, que mientras más alto es el ASA del paciente, los procedimientos contaminados y sucios, sobre todo procedimientos que tienen que ver con trauma, cirugía colónica, o los procedimientos, ¿verdad?, donde ya hay necrosis, pus, y procedimientos de más de 2 horas. Esos 3 factores se puede calcular en base a una fórmula y sabemos que es un factor de riesgo importante. Entonces, ¿cómo podemos? Vamos a hablar un poquito de prevención. Definitivamente la prevención es más efectiva, es más barata, es más saludable. El estado nutricional, el cual vamos a valorar con signos clínicos, relacionando el índice de masa corporal, las medidas antropométricas, la cantidad de grasa, de músculo. Y en el laboratorio, un hemograma, un simple hemograma, viendo cómo están los linfocitos. Y sobre todo, calculando la prealbúmina. Y estas son preguntas que han existido y los pacientes nos... los baños con antisépticos, la noche antes o temprano en la mañana. Pues este es un artículo de la revisión de Cochrane en que, resumiendo, no hay evidencia de que eso reduzca la tasa de infección del sitio operatorio. El cepillado, ¿verdad? El procedimiento de nosotros, el ceremonial antes de la operación. ¿Con cuál antiséptico? Ya hay trabajos publicados que le dan beneficio a la clorhexidina al 4% sobre la iodopovidona. ¿Y por cuánto tiempo debemos cepillarnos? Hay muchas teorías. Se habla de que 3 minutos es mucho mejor que 2 minutos. Y yo sigo siendo un obediente de mis 10 minutos para el primer procedimiento. Todavía, según ustedes pueden ver en esa publicación, no se ponen de acuerdo de cuál es el tiempo. Pero yo les sugeriría para el primer caso 10 minutos y ya de ahí en adelante inclusive podemos usar la clorhexidina combinada con alcohol tipo Avagard. En términos de uso de antibióticos profilácticos, nosotros sabemos que la cirugía ideal para usarlo es la cirugía limpia contaminada. Pero cuando tenemos cirugía limpia con prótesis, por ejemplo, mallas en cirugía vascular, en cirugía general, o prótesis en el área de cirugía plástica o ortopedia, está recomendado la profilaxis antibiótica. Nosotros tenemos aquí la lista de verificación de cirugía dominicana, que es producto y hechura de varios cirujanos del Colegio Dominicano de Cirujanos con Salud Pública. Y quiero destacar que el antibiótico clásico
para la gran mayoría de procedimientos es la cefazolina. Si vamos a trabajar ya con intestino, sobre todo intestino distal, ilion, colon, entonces o una cefalosporina tipo cefoxitina o una combinación de un antianaeróbico tipo metronidazol con aminoglucosa. Está comprobado que tiene que estar circulando el antibiótico al momento de la incisión. Entonces, por eso es importante que cuando el paciente entre al quirófano, nosotros tengamos el anestesiólogo, después que lo canaliza y le pone los monitores, comienza la profilaxis. La vía apropiada es la endovenosa. Y vamos a ver parte de la conversación, qué antibióticos seleccionamos, por qué los seleccionamos. Realmente ya hay publicaciones desde el año 76, y yo me acuerdo como residente que eso era una situación, ¿verdad? Que había médicos ayudantes que estaban a favor y otros no. Pero ya sabemos que a menos que haya mucho vello en la zona operatoria, no hay que quitarlo. Si lo tiene que quitar o si el cirujano tiene en la cabeza de que hay que eliminarlo, entonces ese es el método, el tricótomo, ¿verdad? Eliminarlo con ese aparatico que se le cambia el cabezal y se elimina ese cabezal, que es la parte que viene ya estéril y removible. Si no tenemos tricótomo y hay que afeitar, y eso nos pasó muchas veces en la residencia, pues entonces debe afeitarse minutos antes del procedimiento y debe hacerse con una rasuradora. La evidencia muestra que clorexidina más alcohol, hay un trabajo publicado en el New England Journal of Medicine del año 2008, que demuestra que la clorexidina más alcohol al 70%, que viene ya en esta formulación que están viendo en el slide, es ligeramente superior al iodopovidona. Les recomiendo que bajen de internet esta guía del CDC, donde habla de las recomendaciones que da el CDC para la prevención de la infección del sitio operatorio. ¿Y qué quiero destacar aquí? Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Hay que mantener una glicemia por debajo de 200 y hay que mantener al paciente normotérmico, además de otras cosas que hemos conversado. Las suturas antimicrobianas tienen su lugar, su espacio. Y fíjense que aquí hablan de evidencia relacionada a cirugía colorectal o hepatobiliar, y también en ciertas cirugías donde queremos tener un riesgo bajo, como por ejemplo la cirugía cardíaca. En términos de clasificación, la podemos hablar de profundidad, y aquí abajo vemos infecciones que amenazan la extremidad, el pie, la pierna, o amenazan la vida del paciente. Se puede clasificar también si son de la comunidad o son nosocomiales, ya hemos hecho la definición. Y los dos tipos más frecuentes están en azul: la infección del sitio operatorio y las infecciones por Clostridium difficile. La infección por sonda vesical, por catéter vascular, hay sitios en los Estados Unidos en el que el protocolo es tan estricto que han logrado obtener que esa infección de incisión del catéter vascular central sea 0%. Y con relación a la sonda vesical, reducirlo a su mínima expresión, teniendo protocolos muy estrictos de colocación. Y la infección asociada al uso del ventilador, que quiero llamar la atención de que también está asociado a bacterias o a microorganismos que usualmente no son convencionales. Miren las estrategias para reducirla y fíjense cómo la higiene de manos está ahí arriba en el tope. Y quiero destacar abajo la cultura de seguridad que debemos promover. Esta es una escalera muy interesante de madera que está en la capilla de Loreto en Nuevo México. Muy interesante, que ustedes pueden buscar la historia y aprender un poquito de quién la hizo y qué características tiene. La historia clínica de examen físico sigue siendo fundamental. El laboratorio, específicamente la microbiología y las imágenes, básicamente. Y entonces,
qué pasó, cómo pasó, cuántos días tiene, si tiene fiebre, los signos locales. Los microbios son diversos y tienen un problema, es que no se ven. Entonces tenemos bacterias, que las señalo aquí porque es la mayor cantidad de infecciones que vamos a lidiar son bacterianas. Pero no nos olvidemos de los hongos. Y a veces tomamos un cultivo y da negativo. Y nosotros vemos que esa herida no va bien. ¿Cuál es mi experiencia? O ahí hay un anaerobio que no se está identificando porque el cultivo que hacemos clásico es para aerobio. O ahí hay un hongo u otro microbio. Desde el punto de vista de la microbiología, tenemos que promover pruebas baratas y rápidas, como el GRAM y el KOH. La prueba del PCR, que ahora está muy de moda, es una prueba de amplificación que nos permite a nosotros, por ejemplo, en este caso de meticilina resistente, cómo diferenciar ese paciente de estafilococo meticilina resistente de un estafilococo aureus meticilina sensible. Y esta prueba, señores, toma 5 minutos. 5 minutos. Y me permite saber si es un gran positivo o un gran negativo. Y cuando lo llevo al microscopio, si lo veo en forma de racimo de uva, es un estafilococo. Ahí, 5 minutos. Y aquí abajo estoy viendo que hay organismos ya tipo bacilos, pero gran negativos. Y eso pudiera ser Escherichia coli. Entonces, cuando vamos a tomar los cultivos, que hay que seguirlo tomando, ¿verdad? Y que toman 48, 72 horas, recordar que pueden venir en cantidad o en cualidad. Me puede decir hay una pseudomonas, me puede decir hay un estafilo, pero lo importante es saber qué cantidad. Y usualmente hablamos de 10 a la 5. El otro grupo de microbios que nosotros podemos identificar rápidamente con una prueba de KOH son los hongos. Y aquí estoy mostrando las famosas IFAs. En términos de complementación diagnóstica, sobre todo para infecciones profundas o de cavidad, las imágenes, la sonografía, la tomografía y la cirugía laparoscópica, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para efectuar el drenaje. Y nosotros aprendimos con los quemados que a veces los cultivos cuantitativos y cualitativos no eran significativos. Y el paciente lucía, hacía fiebre, lucía. Y nosotros aprendimos en Galveston, con el doctor Linares, a tomar biopsia de la quemadura. Aquí podemos ver, identificar el tejido graso normal. Y aquí a la derecha, miren un tejido graso lleno de ese microbio que está aquí arriba, que es Pseudomonas aeruginosa. Entonces, si el cirujano no conoce eso y no debrida hasta ese nivel, ese paciente puede hacer una bacteriemia, una sepsis y morir. Las infecciones pueden ser de tejidos blandos y ahí tenemos frecuentemente, quizás las más frecuentes son las por aerobio gran positivo, como el estafilococo o el estreptococo. Gran positiva anaeróbica, que no queremos lidiar con ella, las infecciones por Clostridium perfringens y Welchii, que producen las famosas infecciones por gangrena gaseosa. Las gran negativas aeróbicas, que son bastante frecuentes, igual que las anaeróbicas, en infecciones intraabdominales, E. coli y Bacteroides frágiles. Como mencioné al inicio, las infecciones intraabdominales son polimicrobianas y ese es el gran reto, que a veces los cultivos que hacemos solamente son para aerobios y no vemos los anaerobios, que casi siempre están ligados gran negativos aerobios y anaerobios. Y hay que tener en cuenta las peritonitis secundarias y cuando no se drenan adecuadamente, terciarias. El manejo, las medidas generales. El lavado de manos, creo que es la tercera o cuarta vez que lo menciono. El balance nutricional y las vacunas. Pongo la vacuna de la influenza para que nos pongamos en lista, porque a fin de año vamos a tener el reto de que la influencia es estacional.
y no vamos a tener la duda de si esa gripe es influenza o es COVID-19. Entonces vamos a poner nuestra vacuna que funciona y vamos a irnos protegiendo y dando un paso al frente. Las barreras, y hemos visto esas barreras más que nunca ahora con el COVID. Y el ébola, recordamos esa vestimenta en la televisión, el ébola usaba este tipo de protección, el COVID-19. Les recomiendo que bajen las guías para uso de protección personal que tiene el CDC. Y eso debe incluir los ojos, las mucosas, la nariz, la boca y obviamente también las manos y el resto del cuerpo. Además de la terapia nutricional que le hemos mencionado también varias veces esta noche, el oxígeno hiperbárico ha demostrado en ciertos casos de infecciones importantes, sobre todo por anaerobios, no solamente salvar el paciente, sino salvar el lugar de la amputación. Y en los antimicrobianos, ¿qué tenemos? Hay antibióticos, hay antifúngicos, hay antivirales, hay antiparasitarios. Y nosotros debemos manejar, ¿verdad? Miren, por ejemplo, la famosa punta del catéter que nosotros mandamos a cultivar. Pero no es importante solamente que me diga que hay un estafilococo o que hay cualquier otro microorganismo. Fíjense la importancia que tiene el método de medir la cantidad de microorganismos, ya sea cuantitativo o semi-cuantitativo. Y el antibiograma hay que saberlo interpretar. Nosotros tenemos que ir buscando. Ya hay muchos laboratorios que no le están poniendo sensible y resistente, sino que le ponen a ustedes los numeritos al lado. Y aquí le traigo a colación que mientras más bajito sea el número, es mejor. Eso es lo que se llama la concentración mínima inhibitoria. Cuando vayamos a seleccionar un antibiótico, hay que conocer su farmacocinética y su farmacodinámica. Esa es la parte importante de las ciencias básicas aplicada a las ciencias clínicas. ¿Qué quiero destacar aquí rápidamente? Bueno, que hay que conocer si ese paciente tiene un problema renal o un problema hepático, la vía de metabolización de ese producto. También el asunto de que hay antibióticos, como dice la diapositiva aquí, que son tiempo dependientes, como por ejemplo es la penicilina y su derivado. Usted tiene que darlo si es cada 8 horas, cada 8 horas. Si es cada 6 horas, cada 6 horas. Y obviamente los antibióticos que preferimos más, siempre que sea posible, los concentración dependientes, como por ejemplo son las quinolonas, que nosotros podemos darle a un paciente una vez al día. El volumen de distribución es crítico que lo conozcamos. Eso es la cantidad del medicamento entre la concentración en sangre. Mientras más alto es el volumen de distribución, concentra más en tejido. Cuanto más bajito es el número, concentra más en sangre. Entonces, si voy a debridar un quemado, debo buscar un volumen de distribución bajito y un antibiótico que vaya acorde con los microbios que yo tengo pendientes que están ahí. El efecto postantibiótico, me acuerdo cuando llegó aquí, lo difícil que era convencer a los profesores de darle una gentamicina a un paciente en una sola dosis, los 5 miligramos por kilo de peso, en una sola dosis, basándonos en el efecto postantibiótico, que significa que si ese antibiótico tiene vida media de 8 horas, nosotros podemos, si tiene un efecto postantibiótico, o sea, que está inhibiendo microorganismos a las 24 horas, darlo en una sola dosis cada 24 horas. Eso pasa con los aminoglucósidos, eso pasa también con las quinolonas. Y esto es lo que nos hace diferente a los clínicos, el jarabe de bisturí. Los clínicos, cuando ya los antibióticos no funcionan y el absceso está ahí y el tejido necrótico está ahí, bueno, entonces ahí llega el chapulín colorado. Y el manejo, jarabe de bisturí, en cualquiera de sus variantes. Drenaje, excisión, debridamiento o amputación. El pronóstico tiene mucho que ver, y lo pongo abajo, y lo manejo temprano y correcto. Este es un paciente con una fascitis necrotizante, con una infección que no fue manejada, identificada tempranamente,
y ese paciente tenía una gran cantidad. Cuando usted entraba el dedo por aquí, ese dedo salía a este lado, típico de la fascitis necrotizante, con una flora polimicrobiana y con un material hediondo típico de los anaeróbicos. Hay que tener un control hemodinámico, hay que nutrirlo, hay que darle su nutrición y hay que manejar las comorbilidades. Quiero finalmente dedicarle unos minutos al COVID-19. Me preocupa mucho que la gente está queriendo hacer el diagnóstico por laboratorio. Bueno, es verdad que las pruebas moleculares, los primeros 7, 10 días, son importantes, relevantes, y el gold estándar es la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. La vía nasofaríngea es la ideal. El segundo tipo de pruebas son las pruebas de inmunoglobulina. Pero ¿qué pasa? Si tengo IgM positivo, aunque la prueba de molecular dé negativo, eso habla de infección activa. Si tengo la IgM activa y además tengo la PCR, habla de infección activa. Cuando tengo PCR negativo, IgM negativo, IgG, entonces significa estuve expuesto al virus. Pero aquí viene la pregunta, no, ya él se expuso, no, hay que hacer una prueba y se hace en el país cuantitativa. ¿Qué cantidad de inmunoglobulina usted tiene? Cuando la gente dice, ¿y puedes repetir? Sí, lo que pasa es que si yo no tengo una buena respuesta inmunológica y lo que produje de IgG es poquito, o esa IgG dura poco tiempo y no lo sabemos todavía, yo puedo tener COVID-19. Les dejo este mensaje. El valor mínimo es 1.1 de IgG. Y para hablarle que usted tiene cierta inmunidad, tiene que tener 4 veces ese número. Tiene que ser 4.4 en adelante. Si usted tiene 2.8, contéstese usted esa pregunta. Si tiene 2.8, tiene más de 1.1, pero no tiene 4 veces. Entonces la inmunidad que usted tiene todavía no es suficiente. Ese plasma que usted va a donar, hay que saber qué cantidad tenemos. Si usted tiene 60 de esa IgG cuantitativa, entonces usted sería un buen candidato para donar plasma. ¿Qué pasa? Yo conozco un caso de un médico que la PCR dio negativo, las inmunoglobulinas dio negativa. Él tenía un cuadro gripal en medio de un COVID. Había tenido contacto con pacientes en su profesión. PCR negativa, IgM negativa. Pero seguía con los síntomas. Entonces él se hizo una tomografía de pulmón y encontró lo que ustedes están viendo aquí. Estas imágenes de COVID-19. Por lo tanto, el diagnóstico en ese caso se hizo porque la historia clínica y el examen físico apuntaban hacia COVID, aunque las pruebas de laboratorio daban negativas. Y hay un 2 a un 8%. Algunas series hablan de más, de pacientes como ese médico que le estoy diciendo. Otro elemento que los italianos han traído a colación que puede ayudarnos en los centros donde no hay tomógrafo es la sonografía, tratando de buscar las famosas líneas B, como esta que están aquí. Les recomiendo ese video, le pueden tomar la foto, es un video corto que le habla a uno de cómo uno debe quitarse la ropa. Porque ponerse es fácil y no hay ningún riesgo. Quitarse la ropa luego de haber estado pasando visita con un paciente en intensivo o en sala. Ya hemos visto, producto del Congreso Virtual del CDC, del Colegio de Cirujanos, que cuando tenemos un abdomen agudo, tenemos que tratar de ser conservadores. Y la clínica dirá si hay que intervenirlo. Obviamente, si ese paciente tiene una úlcera péptica perforada, una apendicitis perforada con una peritonitis, ese paciente hay que operarlo. A sabiendas en el consentimiento de que hay que decirle a la familia
de que tener COVID-19 y tener una cirugía aumenta el riesgo de complicaciones. Aquí les pongo dos trabajos de publicaciones, uno que está en JAMA y otro que está en The Lancet. Y ahí le pongo el resumen que dice que aumenta significativamente las complicaciones postoperatorias, las complicaciones respiratorias. Se ha hablado de pancreatitis, de problemas tromboembólicos. Esta es una fotografía cortesía del doctor Andújar Shekhar, que está aquí en el centro, de cómo el COVID nos ha puesto a nosotros a disfrazarnos para podernos proteger nosotros y nuestras familias. Esa es parte de la bibliografía que está consultada. Aquí tengo 5 personas muy queridas. Al doctor Heriberto Rodríguez Bonet, que es una persona que desde que lo conocí ha estado ligado mucho a la nutrición. O sea, siempre ha estado hablando de la parte del apoyo nutricional, y creo que fue de las primeras personas que oí que los residentes siempre tenían que andar con su sonda para poder hacer su gastrotomía o su yeyunostomía. El profesor Hipólito Muñoz, que fue jefe de servicio, también una gran persona, un gran cirujano. Nuestro querido amigo, el doctor Darío de los Santos, y un egresado estrella, al igual que el doctor Ajana, el doctor Ramírez. Y miren qué cosa, los 5 que están ahí, además de que son cirujanos, fueron pasados presidentes del Colegio Dominicano de Cirujanos. Con eso termino. Veo que tengo unos 45 minutos de presentación. Ese es el Hospital Padre Villini hace unos años, y creo que ahora damos el espacio a las preguntas de la audiencia. Muchas gracias.